Muy bien, vamos a la palabra. Vamos a la palabra. Seguimos a lo que vinimos, ¿no? Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, verso 18. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, verso 18. Amén. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, verso 18. ¿Ahí llegaron? Ok, alguien con voz de trompeta, con voz de mando, ¿lo puede leer en voz alta ese versículo? Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Amén. Amén. ¿Cierto? Hijitos, ya es que el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido ¿qué? Muchos anticristos. Muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Padre amado, gracias, Señor, por cada uno aquí presente, por mis hermanos, por mis hermanas. Bendígales con bendición sobreabundante, jóvenes y adultos. Que usted sea glorificándose en nuestras vidas. Oramos por los que están enfermos en casa, Señor. Bendiga a la hermana Consuelo, ponga su mano sanadora en ella. Fortalezcala, revitalízala, Señor, y que ese malestar de gripe o de flu se quite, Señor, y sea parte de su cuerpo. Y usted sea dándonos las fuerzas del búfalo, revitalizándonos, Señor, y sanando también a aquel que tiene a los que tenemos un problema de afección, Padre, en nuestro organismo, un problema clínico, Señor. Ayúdenos, Señor, a permanecer firmes en su palabra. Abra nuestra mente espiritual, nuestros corazones espirituales, nuestra vida espiritual, y podamos entender el poderoso y maravilloso evangelio del Señor Jesús. Amén y amén. Vamos a hablarles en esta mañana de alguien que es un problema y será un problema. Y al final del camino seguirá siendo un problema. ¿Y es de quién? Anticristo. Anticristo. El anticristo. O sea, si es anticristo es que contrario a quién? Al Señor Jesús. El apóstol Pablo dice que ante los tesalonicenses hablaban y le escribían diciendo, al fin y al cabo que nos perdimos, porque muchos predican que ya Jesús vino. Y él les dice, no, porque él no vendrá hasta que venga, hasta que aparezca en acción el hijo de perdición. ¿Quién es ese? El hijo de perdición, el hombre de maldad, el perverso. ¿Quién es ese? El anticristo. Ese es el que vendrá antes de que Jesús aparezca. Primero aparecerá el anticristo y será un gran problema para toda la humanidad. Y es un gran problema ya, porque Juan está hablando del anticristo. Dice Juan, ya es el último ¿qué? Tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. O sea, que ya se hablaba ¿de quién? Del anticristo cuando Juan estaba escribiendo esta carta. ¿Ya? Y dice, así ahora ¿qué? Han surgido, ¿quiénes? Muchos anticristos. Evidentemente, lo que usted oye, lo que pasa en el mundo, está dirigido por la mano ¿de quién? Del anticristo. Del anticristo, ¿por qué?
Porque ¿quién es el anticristo al final? ¿O en nombre de quién actúa el anticristo? ¿O por conducto de quién actúa el anticristo? ¿Por conducto de quién? De Satanás. Y Satanás está en el mundo. Jesús lo dijo, me voy, porque viene ¿quién? El príncipe de este mundo, que es ¿quién? Satanás, y él no tiene ¿qué? Nada conmigo. Entonces, el mundo está dirigido ¿por quién? Por el anticristo. Y el anticristo o por Satanás. Y él enfocará y sigue enfocando sus baterías y cada día más fuertes, más agresivas, más potentes. ¿Por qué? Porque el tiempo se agota. El tiempo se acerca. El tiempo está a la vuelta de la esquina. Y dicen muchos entendidos de las profecías, empezando por los judíos mismos, que es probable, es muy probable que en estos últimos 10 años sea justamente el tiempo del fin. Es muy probable. O sea, para muchos y serios hombres de la palabra del Señor, estudiosos de la palabra de Dios, están casi convencidos de que ya el anticristo está en el camino. Incluso los europeos, ustedes saben que en Europa está la Comunidad Económica Europea. ¿Y qué dicen ellos? Los gobiernos europeos dicen que la soberanía nacional no existe. Cuando yo escuché esa frase esta semana en un noticiero, que ellos se refieren a que la soberanía nacional, o sea, nacional quiere decir que la soberanía en ningún país existe, quiere decir, ya esto está en recta final. Porque ese es el gobierno del anticristo. Gobernar todas las naciones a su manera y a su antojo. No porque él se disponga a hacerlo, sino porque las naciones lo elegirán a él para que él sea el que dirija el gobierno del último tiempo. O sea que estamos ya a las puertas. Por eso Juan dice, hijitos. Cuando Juan dice hijitos, ¿a quién le está hablando? A la iglesia. Porque muchas iglesias, muchos predicadores dicen que la iglesia no conocerá al anticristo. Errado, error, equivocados. Cuando Juan dice hijitos, ¿le está hablando a quién? A la iglesia. ¿Y de qué le está hablando? Del anticristo. Del perverso, del maloso, del hombre de pecado. Así lo califica la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, hijitos es un término de ¿qué? De amor. Juan le está hablando a su iglesia, a la iglesia del Señor Jesucristo, y le trata de ¿qué? Hijitos, como ¿qué? Como que algo, personas que son pequeñas, hijitos, pequeños, débiles, que necesitan ¿qué? Cuidado, y por eso les está diciendo ¿qué? Hijitos. Por eso nos llama ¿qué? Hijitos. O sea, porque somos unas ovejas indefensas que necesitamos ¿qué? Ser cuidados. Y esto es clave, esto es importante. Indica esto que la iglesia necesita ser cuidada, advertida de los problemas que podemos atravesar como hijos de Dios. Es la familia de Dios, hijitos, es la familia de Dios. A pesar de ser hijos de Dios, entonces,
El Señor sabe que somos ¿qué? Débiles y que necesitamos ser guiados por el poder de Dios, porque hay un inminente peligro que acecha a la iglesia del Señor. Con el gran problema que ha habido esta semana de la muerte de este joven predicador y defensor de los derechos bíblicos, digamos así, a los que la humanidad debería sujetarse todos, la iglesia se ha dividido igual. La iglesia del Señor se ha dividido. Si en una cosa como esta, entre comillas, minúscula, si en un asunto como este, entre comillas, porque toda vida vale, toda vida, nadie tiene derecho a quitarle la vida a otra persona. Toda vida vale, pero entre comillas. Porque no es lo mismo esto a una persecución como lo que está pasando, por ejemplo, en el norte de África. Iglesias enteras, asesinados todos dentro de los templos. Terrible, ¿no? ¿Es la obra de quién? Del anticristo. O sea, está enfilando sus baterías y cada día es más agresivo porque sabe que el tiempo se le acaba. Se le acerca, tiempo final para ellos. Entonces, el apóstol Juan nos está diciendo que necesitamos ser instruidos en la palabra. Es esencial que los cristianos inmaduros, los cristianos que les falta crecimiento espiritual, esos cristianos deben ser atendidos, porque tienen una grave amenaza que representan, ¿quién? El anticristo. Él es el que se encarga de que a lo bueno le llamemos malo y a lo malo le llamemos bueno. Él es el que se encarga de hacernos ver las cosas terribles que están pasando como algo trivial. Ya nos acostumbramos a ellas. Que mataron a alguien, ya nos acostumbramos. Es el pan nuestro de cada día. O sea, ya no es raro que maten a alguien, que asesinen a alguien, que alguien diga esto, que alguien diga lo otro. Ya eso no es raro. Eso ya nos acostumbramos a vivir así. Una época en Colombia, por ejemplo, donde habían atentados constantemente, todos los días. Si usted aprendía el noticiero, prendía la televisión para el noticiero, las primeras 3, 4 noticias eran un atentado en tal parte, otro atentado en tal parte, otro atentado de allá, otro acá. Eran explosiones por toda parte y asesinatos por toda parte. Es lo mismo que está pasando aquí. Es lo mismo que está pasando hoy, aquí, en este país y en el mundo. Pero en el mundo pasan cosas, no solamente eso, sino que también la naturaleza. La naturaleza está haciendo estragos también por toda parte. ¿Y eso es qué? Eso es palabra de Dios. Todo está concatenándose, todo está convergiendo, converge todo. ¿Para qué? Para que se haga lo que el Señor Jesucristo dijo que iba a suceder, que iba a pasar. Juan está demostrando su amor al pueblo de Dios cuando dice que, hijitos. Este mensaje entonces es para usted, es para mí, es para el pueblo de Dios. Y según este pasaje que hemos escogido, ¿qué debemos saber como iglesia? ¿Qué debemos saber como iglesia? Hijitos, ya es que el último tiempo. ¿Qué debemos saber como iglesia? Que estamos en el último tiempo, que estamos en la recta final, que nos acercamos sigilosamente al tiempo del Señor. ¿Cuándo empezó el último tiempo? Bueno, desde el momento en que Jesús vino. ¿Y cuándo terminará el último tiempo? Cuando Jesús regrese a tomar el control de
el pueblo de Israel por 1000 años y establecer su reino milenial por 1000 años, y allí estaremos para la gloria del Señor. Por lo menos yo estaré ahí. Yo quiero estar ahí. Esta época del último tiempo que estamos viviendo es una época perversa. Es una época de depravación. Es una época de insensibilidad. Es una época de desamor. El hombre, el ser humano de hoy es que insensible. Y la advertencia es que los últimos tiempos están plagados de ¿qué? Anticristos. En plural, anticristos. Es lo que dice el apóstol Juan. Dice que, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido ¿qué? Muchos anticristos. Por toda parte encuentra usted gente que no está acorde con ¿quién? Con el Señor. No le agrada la palabra de Dios. No comparte lo que dice la palabra de Dios. Pero, ¿qué hay detrás de los anticristos? Porque quizás a usted no le suena mucho, anticristo. Pero, ¿qué hay detrás de los anticristos? Vaya a Mateo 24, versículos 4 y 5. Mateo 24, versículos 4 y 5 dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie ¿qué? Os engañe. Es lo que dice Juan, hijitos. En otras palabras, hijitos. Es lo que dice Juan. Es lo que está diciendo Jesús. Bueno, es lo que dice Mateo. Cuando Jesús dice: mirad que nadie ¿qué? Os engañe. Porque vendrán ¿qué? Muchos en mi nombre. Muchos en mi nombre. ¿Esos son qué? Anticristos. Muchos vendrán en mi nombre diciendo que yo soy el Cristo. Y a muchos ¿qué? Engañarán. Si muchos vienen en el nombre del Señor para engañarlo a usted, engañar a la iglesia del Señor Jesucristo, ¿eso qué quiere decir? Que ellos son ¿qué? Anticristos. Anticristos. Vienen en el nombre del Señor, pero ¿qué? Vienen a engañar a las ovejas del Señor. Vienen a engañar al pueblo de Dios. Y el versículo 11 dice: y muchos falsos profetas. ¿Qué hacen esos falsos profetas? Se levantarán y ¿qué? Y engañarán a unos poquitos. No, a muchos. A muchos. Entonces, ¿qué hay detrás de los anticristos? Falsos profetas. Los falsos profetas que vemos en la televisión cristiana, en el internet y en muchos templos, esos falsos profetas son ¿qué? Anticristos. ¿Por qué son anticristos? Son instrumentos de anticristos. ¿Por qué? Porque ellos predican un falso evangelio. Predican un falso evangelio. No predican la palabra de Dios. No están enfocados en la palabra de Dios. Y cuando el Señor dice que muchos vendrán a engañarnos, que muchos vendrán a engañar al pueblo de Dios, que muchos vienen en el nombre del Señor a engañar al pueblo de Dios, eso quiere decir que el pueblo de Dios es susceptible a ser ¿qué? Desviado de la palabra de Dios.
Que el pueblo de Dios es susceptible a ser torcido, a irse por el camino equivocado. ¿Y en qué estamos? En estos tiempos. Esos son los tiempos que estamos viviendo. ¿Se puede usted pasar toda la mañana escuchando, o todo el día escuchando predicadores de enlace, de los canales, entre comillas, cristianos, y el nombre de Jesús no se escucha por ninguna parte? El evangelio de Jesús no se escucha por ninguna parte. Todos son egocéntricos, todos están enfocados en el Dios dinero, todos quieren ser la figura, ellos quieren ser dioses, quieren ser Jesús, todos. No colocan el nombre de Dios, el nombre de Jesús por encima, por delante, sino que ellos son el centro de la predicación, el centro de la exposición de lo que están compartiendo. No es Jesús. ¿Son falsos qué? Falsos maestros. Entonces, esos falsos maestros, ¿qué hacen? ¿Qué enseñan? Falsa enseñanza. Esos falsos maestros enseñan ¿qué? Una falsa enseñanza. Una falsa enseñanza que puede motivar a los hijos del reino a cuestionar ¿qué? Su fe. A cuestionar ¿qué? Su entrega al Señor Jesús. A cuestionar si usted realmente está en el camino del Señor o no está en el camino del Señor. A cuestionar si realmente es como ellos dicen o es como dicen otros. O es como dice el pastor que les predica la palabra de Dios. Estamos en tiempos difíciles. En tiempos donde el evangelio del Señor Jesucristo lo han hecho a un lado. ¿Por qué? Porque los falsos predicadores, los falsos maestros, están enfocados en el Dios dinero. Y entonces la prioridad de compartirle a las personas es que se enfoquen en ¿qué? En dinero. Ese es el evangelio de hoy. Jesús está rezagado. El nombre de Jesús está eliminado, apartado de su predicación. Todo converge hacia ¿qué? Hacia un punto: dinero. La falsa doctrina está en contra del Señor Jesucristo. La falsa doctrina le hace mucho daño ¿a quién? A la iglesia de Jesús. En estos últimos tiempos hay muchos anticristos, muchos que se oponen y están en contra del Señor Jesús. Muchos falsos profetas y maestros están en el escenario mundial solamente con un propósito: engañar las almas. Por eso Jesús lo dijo muy claro: mirad que nadie ¿qué? Os engañe. Versículo 24. Que nadie te engañe. El problema aquí es que necesitamos enfocarnos en la palabra de Dios. En lugares donde no hay iglesias, como en China, por ejemplo, hay un creciente número de cristianos. ¿Y qué hacen ellos? Memorizar la palabra de Dios. ¿Para qué memorizan la palabra de Dios? Para no andar con la Biblia, porque es un delito, puede ir a la cárcel. Entonces, cuando ellos escuchan un mensaje, lo que dice la Biblia, lo que hacen es que
memorizarse los versículos bíblicos. Y se reúnen a escondidas, en cuevas, en sótanos, a escuchar la palabra de Dios. Ninguno lleva Biblia sino el líder que les lee, y los demás se memorizan la palabra de Dios. Esa es una bendición para ellos y quizás es un problemón para nosotros. ¿Por qué? Porque donde podemos tener en cada casa pueden haber 5, 10, 15 Biblias. Acá en nuestros países, cada miembro de la familia tiene una Biblia y están todas. Pero la pregunta es, ¿la leen? ¿La estudian? ¿La comparten? ¿Se da cuenta? Allá donde no pueden tenerla, la gente la almacena en su corazón, en su mente. Allí la tienen grabada. Allí graban cada versículo, cada vez que se reúnen. Y hay un versículo nuevo, allí está. Escuchándolo apasionadamente para grabárselo, para compartirlo, porque ellos no pueden llevar Biblias. Y si le encuentran una Biblia en su casa, todos se van a la cárcel. Y no solamente allí, en la India hay lugares terribles. En toda esa parte de Asia no quieren saber nada de la palabra de Dios. No quieren saber nada de Jesús. Es un terreno tomado por ¿quién? El anticristo. Pero bueno, no solamente allá, sino ahora en nuestros países, aquí donde estamos ahora, el anticristo está desaforado. El anticristo está totalmente haciendo su trabajo. Haciendo su gran trabajo porque quiere captar y por supuesto va a captar. Recuerde lo que va a pasar al final del milenio. Cuando Jesús venga al milenio, el único gobierno, el gobierno mundial prácticamente será el de Jesús. Todos los gobiernos de todas las naciones tendrán que ir cada año a celebrar a Jerusalén. Tienen que ir a rendirle honores a Jesús. Y el que no vaya en sus países vendrá desastres, pestes. Sin embargo, al final del milenio, cuando Satanás sea otra vez soltado, porque Satanás será apresado cuando se dé el milenio, en esos 1000 años sin oposición, 1000 años donde Satanás no estará trabajando en ninguna nación. Pero al final de los 1000 años del reinado de Jesús, Satanás será suelto por un breve tiempo, dice la palabra, capítulo 13, 14 de Apocalipsis. ¿Y qué va a pasar? Que Satanás va a salir a reunir personas en las naciones para ir a pelearle a pelear contra Jesús, contra el pueblo de Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Que reunirá millares, o sea, millares de personas que van a ir en contra del Señor. Al final del milenio, donde ha habido 1000 años donde Satanás no ha hecho ninguna obra, o sea, no ha estado trabajando la mente, las ideas, trabajando en las almas, en los jóvenes, en los niños, en los adultos. Satanás ha estado preso, ha estado allí cautivo por 1000 años. Y después de esos 1000 años sale y reunirá millares de personas que irán ¿en qué? En contra de ¿quién? De Jesús, del pueblo de Dios. Serán destruidos, por supuesto, por el Señor en un abrir y cerrar de ojos. Esa será la batalla del Armagedón. Es impresionante. Es lo que Él está haciendo hoy. Y créame, no tiene que hacer mucho esfuerzo. No tiene que hacer mucho esfuerzo. Porque todos esos videojuegos que ven, la mayoría de los que ven los muchachos, ahí está la mano de Satanás.
Ahí está la mano del anticristo. ¿Usted cree por qué esos muchachos a los 10, 15 años salen a matar gente y matan sin problema? Ahí nos agarraron la semana antepasada a un muchachito de 15 años que tenía ya planificado todo para ir a atentar contra sus amigos en la escuela. Y cuando fueron a revisar su cuarto estaba lleno con un arsenal de armas. ¿Y dónde estaban los papás que no se dieron cuenta? Que ese muchachito tenía un montón de armas ahí. ¿Y cómo lo descubrieron? Porque le habló o puso algo en su cuenta y un amiguito lo vio y no se quedó callado, lo dijo y fueron y lo revisaron y sí, no se equivocó el amiguito. El muchacho ya estaba listo para un atentado en su escuela. Ese es el tiempo que estamos viviendo hoy. Ahora, ¿de dónde sale todo eso? ¿De dónde sale? Sale de todas esas cosas que el anticristo, que los falsos, que Satanás está trabajando a través de la IA, a través de la inteligencia artificial. La gente se enfocan en eso y esos muchachos la mente se les perturba. Y entonces decimos, bueno, y un padre, a veces el padre quizás haga su mejor esfuerzo y crea que está haciendo lo mejor, pero no sabemos los resultados, ¿no? Este papá del que asesinó a Kirk le enseñó a manejar armas desde niño porque él era el sheriff de allí. El niño aprendió a manejar armas desde muchachito. Entonces todo el mundo decía, no, seguramente lo mató un profesional de ti. Un profesional no, un muchacho que su papá le enseñó a manejar. Y en este país no es nada difícil que alguien aprenda a manejar bien un arma. Pero el mismo papá lo denunció. Claro, al final a eso voy. ¿Cómo son las cosas de la vida, no? El mismo papá, ¿qué se iba a imaginar que su propio hijo iba a terminar con lo que él le enseñó, atentando, matando a una persona inocente? Y al final que él mismo tenía que irlo a entregar por un hecho que cometió con lo que él le enseñó. Y esa es la excusa de muchos que quieren que eliminen las armas. Las armas no se pueden eliminar porque ¿con qué se va a defender la población? Bueno, pero que ahí es donde viene el gran problema. Es un tema de nunca acabar, porque entonces, ¿con qué se defiende la población? El cristiano no necesita un arma. El cristiano necesita a Jesús. Necesita su fe puesta en el Señor Jesucristo. Porque a muchos, hace días pasaron en una iglesia y entró un muchacho a matar al pastor. Y le dio y no le salió el tiro. No necesita el cristiano un arma. Eso demuestra que necesita estar puesta su mente, su corazón, su fe, su vida ¿en quién? En Jesús. Él nos libra, Él nos guarda. Y como dice la palabra, Él mandará ángeles acerca de quién? De su pueblo, a guardarnos, a protegernos, a cuidarnos. Una vez más, la gente, muchos han venido y me han preguntado, ¿y nunca han tenido problema aquí? ¿En esta área? No, nunca hemos tenido problema en esta área. ¿Nunca les han robado? Nada. ¿Por qué? Porque sencillamente cuando estábamos trabajando aquí, empezamos a trabajar, el Señor me dio la promesa de que habrían ángeles guardando, cuidando este lugar las 24 horas del día. Aquí estaremos, dijo el Señor, y no nos iremos. Y cuando un día se abrió esa puerta de allá, el Señor mandó a un hermano de otra iglesia para que pasara por aquí, viera la puerta abierta, el gate estaba cerrado, él me llama porque estaba el aviso afuera, y cuando yo le hablo con él me dice, ¿está adentro, pastor? Le digo, no estoy. ¿No hay nadie? No, pero la puerta está abierta. ¿La puerta está abierta? Sí, la puerta está abierta. La puerta del lado está abierta.
Y pues no hay nadie, pues hágame un favor. ¿Y el gate está cerrado? Sí, está cerrado. Entre. ¿Me salto el gate? Sí, sáltelo, no hay problema. Entró, vino, Irineo se llama el hermano. Me digo, pues aquí hay hasta un aviso, ese aviso está acá, acá hay un aviso, televisor. Déjeme ver el baño, los baños. Todo está bien, no hay ningún problema, pero la puerta está abierta. Entonces, en eso me di cuenta que esa puerta, si no se cierra bien, si no se le pucha, no hace clic, no está bien cerrada. Tiene que hacer clic, porque no, con el pasar de los trenes, ella se va abriendo. Y el Señor nos ha guardado y nos ha protegido. Aquí hemos estado. ¿Cuánto llevamos ya? Como 8 años, ¿no? Como el 2017, 18, como 7 años. Llevamos aquí. Nunca hemos tenido un problema. ¿Para qué? Para la gloria del Señor. El cristiano no necesita armas. Si morimos, ¿qué dijo Pablo? Para el Señor morimos. Sencillo. El problema es de los que se quedan, no es el problema del que se va. El problema es de los que se quedan, no es del que se va. Los que se quedan en problemas. Pero el que se va ¿para qué? Para la gloria de Dios. El problema es que no pensamos las maravillas que hay después de la muerte para el cristiano. Pero el anticristo no nos hace un daño matándonos. Nos hace un bien, claro. El anticristo no nos hace un daño matándonos. Nos hace un bien. Ahora, ¿por qué el anticristo entonces utiliza al falso profeta? Bueno, porque ¿cómo es que nos hace el daño? Cuando la gente se desvía ¿de qué? Del evangelio verdadero y se va al evangelio falso. Y se va a la palabra falsa, se va al camino errado. Ahí es donde viene el gran problema del cristiano. Pero todo lo que hacemos, todo lo que vivimos es para la gloria de Dios. Marcos, en el capítulo 13, versículo 22 dice Jesús, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. O sea, usted tiene que estar firme en quien ha creído, en Jesús. Porque los falsos profetas también hacen milagros y muchos milagros de los que supuestamente ellos hacen son ¿qué? Son montados, son engaños para que la gente se vaya por ahí. No se deje llevar del ruido. No nos dejemos llevar del ruido de la mayoría. Porque la mayoría se va por el camino que es equivocado. La Biblia nos muestra que la mayoría estaba equivocada cuando fueron los 12 a mirar la tierra prometida. ¿Qué sucedió con esos 10 de los 12? Se fueron por el camino equivocado, dijeron no podemos, esto está complicado, ahí son muy fuertes, somos langostas delante de ellos, no podemos. ¿O sí? Pero 2 dijeron sí podemos. ¿Tenemos a quién? Al Dios Todopoderoso, al que todo lo puede. Él va delante de nosotros, Él pelea por nosotros. Sí podemos con ellos, porque mayor es el que está en nosotros que el que en el mundo está. El cristiano no necesita un arma, el cristiano necesita a Jesucristo, el autor y consumador de la vida. Ese es el problema. El mundo se enfoca en las armas, pero el cristiano no necesita un arma. Señor, bloquéale esa arma a ese personaje. Quítale esa arma a ese personaje. Sácale las balas a esa pistola a ese personaje. El Señor pelea por nosotros. Pelea por su pueblo. Usted simplemente tiene que ¿qué? Creerlo. Créalo. Si no lo cree, pues es muy difícil.
Los falsos cristos o anticristos niegan la deidad del Señor Jesucristo. Ellos niegan que el Señor Jesucristo es hijo de Dios. Ellos niegan que el Señor Jesucristo murió y resucitó. Ellos niegan que Jesucristo viene. Ellos niegan que el señorío de Jesucristo. Ellos niegan que Jesucristo está en control de todos sus hijos, en todo momento, en todo instante, en todo tiempo. Él está en control de nosotros. Por donde vayamos, no estamos solos. Él nos está protegiendo. Él nos cuida. Manda a sus ángeles, dice la palabra, acerca de nosotros, dice el escritor de los Hebreos. Volviendo a primera carta de Juan. Juan capítulo 2. Nos encontramos con algo interesante. ¿De dónde salen los anticristos? ¿De dónde proceden los anticristos? Versículo 19 del capítulo 2 de Juan, de primera carta de Juan. Dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían que permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de quién, nosotros. Entonces la pregunta es: ¿de dónde sale el falso profeta? ¿De dónde sale el anticristo? De la iglesia del Señor. De la iglesia del Señor. De ahí mismo sale. Pues se fueron porque no eran de nosotros. Ahora, ¿cómo podemos entenderlo? Por ejemplo, estamos en una iglesia de sana doctrina. Una iglesia aquí de sana doctrina. ¿Ok? El que viene y está torcido en su enseñanza, en su doctrina, ¿qué hace? Con ese que está torcido en su enseñanza, con ese que está torcido en la doctrina que ha sido enseñado, ¿qué pasa con esa persona? Se va. Se va. ¿Y por qué se va? Porque no era de nosotros. Porque no era de nosotros. Pero el problema no es que se vaya. ¿Cuál es el problema? Que empieza a ¿qué? A malearle el oído a los demás. Y muchos se dejan ¿qué? Llevar por esas voces del falso creyente o del anticristo. Y se van. Ese es el gran problema. Pero también puede pasar al contrario. Una persona está buscando iglesia, va a un lugar, está buscando una iglesia donde congregarse, llega a un lugar y llega allí, escucha el primer servicio, quizás va al segundo, quizás al tercero, pero se da cuenta que la prédica en ese lugar no es la que le alimenta. No es un alimento sólido, no es un alimento apto para un verdadero creyente. ¿Y qué va a pasar con esa persona o con usted en esos casos? Se va. ¿Por qué se tiene que ir? Porque no pertenece a ese lugar. Porque ha descubierto en una o en 2 o 3 estadías allí que esa es una sinagoga ¿de quién? De Satanás. Por eso es que el Señor dice: hijitos. Por eso es que el Señor dice: cuidado, no vayan a engañar. Muchos van a intentar engañarlos. Muchos van a intentar desviarlos del camino, de lo que han aprendido. Muchos van a hacer eso. Pero usted, ¿qué debe hacer? Estar firme. Y una vez más, siempre deberá entender esto. Debe tener en cuenta la enseñanza de los hermanitos de ¿qué? De Berea.
¿Cuál era la clave de los hermanos de Berea? Que cada vez que escucharon algo de la palabra de Dios, fueron a la palabra para ver si era así como les estaban enseñando. No debemos tragar entero, decimos en la tierra. Ese es el evangelio de los colombianos. No tragues entero. No tragues entero. No debemos tragar entero. Por bonita que suene la palabra, por bonito que suene esa frase, qué bonita esa frase, sí, pero es antibíblica, no está en la palabra de Dios. No tiene un fundamento bíblico eso. Y si no tiene un fundamento bíblico, ¿por qué me voy a aferrar a ella? ¿O sí? No. Todo lo que escuchamos debe tener un ¿qué? Un fundamento bíblico. Debe tener fundamento bíblico. Recuerde lo que dice Gálatas 5:9. Un poco de levadura leuda ¿qué? Toda la masa. Un poquito necesitas. Una pequeña dosis. Una pequeña dosis de arsénico, ¿qué hace? Te mata. Una pequeña dosis, no necesita mucho. Así es. Una pequeña dosis de levadura leuda toda la masa. Una pequeña dosis de el falso evangelio te saca del camino correcto que debemos seguir. Del camino que el Señor ha establecido para nuestras vidas. Te saca del reino de Dios. Una pequeña dosis de la falsa doctrina, de los falsos profetas, falsos evangelistas, falsos predicadores, te saca del camino correcto. Necesitamos entenderlo. El enemigo acecha. Los falsos maestros abundan, sobreabundan y abundan más y más y más cada día. Y tienen recursos más y más grandes todavía cada día. Allá estaban mirando uno en estos días que tenía una colección de carros lujosos. El pastor. Y entonces escucho una de sus prédicas y Jesucristo, claro, no figura por ninguna parte. Las reflexiones que lo que predican es una reflexión acerca de algo de la vida y por ahí se van, y por ahí se van, y por ahí se van. Pero la palabra de Dios no figura en ninguna parte, no está. La palabra de Dios no está allí. El falso evangelista, el falso profeta, el falso hombre de Dios, entre comillas, ¿salen de dónde? De la iglesia del Señor. Cuando la gente va donde los que leen la mano, los que leen el cigarrillo, los que leen el huevo, los que leen el café. Cuando la gente va donde ellos, ¿qué es lo primero que encuentra usted ahí en la mesa de ellos? Una Biblia, ahí la tienen ahí. Y entonces, ¿qué hace el pobre hombre, la pobre mujer que llega a donde ellos a consulta? Oh, esto es bueno, aquí está la Biblia. Aquí está la Biblia. Esto es bueno. Hermanita, no vaya por allá, pero ahí tienen la Biblia, mire. Dice que Dios dice, que dice la carta, lo que dice la carta, ya, el 10 de espada y toda esa cosa. Entonces, en el nombre del Señor, sí. Es que ese es el problema. Pero somos débiles, ¿cierto? Somos
susceptibles a ser engañados, ¿cierto? Y entonces, claro, nos engañan fácil. Nos engañan fácil. Pero ¿qué dice el Señor? Estudia la Biblia, lee la palabra de Dios para que no te dejes llevar por el camino equivocado. Los anticristos niegan la fe, no pasan la prueba cristológica del apóstol Juan. Solamente quiero leerlos 2 versículos más para que usted vea esto. El anticristo no pasa. Volvamos a 1 de Juan 2. Versículo 22 dice: ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el ¿qué? El Cristo. Este es ¿qué? Anticristo. El que niega ¿a quién? Al Padre y al Hijo. Todo aquel que no reconoce a Jesús como Señor es anticristo. Todo aquel que no reconoce al Padre es anticristo. Pero mire lo que dice esto. Versículo 23. Todo aquel que niega al Hijo, ¿qué pasa con él? Tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, ¿tiene a quién? Tiene también al Padre. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que los unicitarios, como solo Jesús es, no tienen al Padre. Como los testigos de Jehová, no tienen al Hijo, no tienen al Padre. No nos podemos dejar llevar de un montón de doctrinas que no reconocen al Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Son falsos profetas, doctrinas, enseñanzas falsas. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos se van ¿a dónde? Al infierno. Esa es la tarea de Satanás. No puedes reconocer a los adventistas porque los adventistas no reconocen a Jesús como Señor del universo. Son doctrinas falsas. No te dejes llevar. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? No. No. Tienes que ir a la palabra. Ir, si quieres el reino de los cielos, ir a la palabra. Si no quieres que el anticristo te tuerza la mente, te tuerza el corazón y te lleve por el camino equivocado, tienes que ir a la palabra. Vive la palabra, camina en la palabra, permanece en la palabra. Busca la palabra de Dios. Una pareja de daba el estudio del pastor que llegó ahí a enseñar al pastor de la iglesia. Y ay, ¿cómo están? ¿Cuánto tiempo tienen en esta iglesia? Que ya tenemos un año. Oh, si cuando aceptaron al Señor, ¿cómo? Imposible que hayan aceptado que como su pastor y para. Ajá. No, por eso no nos han dado nuestros pastores. ¿Cómo? Claro, es que ese es el problema, que muchos tienen una doctrina equivocada. Dicen, no tienen necesidad de hacer una oración de fe. Claro que sí. Claro que sí. Necesito hacer una oración de fe. Es mi compromiso para con el Señor. Es mi deseo de que a partir de este momento, y es mi promesa de que a partir de este momento ya no me pertenezco. ¿Le pertenezco a quién? A Cristo. Porque Ruth, eso fue lo que hizo, una oración de fe. Y lo que dice Pablo ahí en Romanos 10, 8 y 9, es una oración de fe. Si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Creyeres en tu corazón, confiesa con tu boca. Esa es una oración de fe. Es una oración de fe. Entonces necesitamos hacer una oración de fe. Necesitamos guiar a las personas para que hagan una oración de fe y le entreguen su corazón al Señor Jesucristo, y a partir de ahora siga. Ahora sí, claro, eso no te hace salvo, por supuesto que no. Pero es el comienzo de un caminar en Cristo Jesús
por todo el tiempo que estés en esta tierra. Necesitamos una oración de fe. Guiar a la gente y entender, y que la gente entienda que es así. Que entiendan que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es que Jesucristo. Que la gente lo entienda y empiece a caminar en ellos. Hermanos, estamos en tiempos difíciles, en tiempos complicados. Y dice Juan, son los últimos tiempos. Pero Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. ¿Por qué está usted aquí? Porque el Padre lo ha guiado ¿a quién? A Jesús. Y nos ha traído aquí para que compartamos humildemente su maravillosa y poderosa palabra. Quizás no somos no somos famosos, no somos tan dotados de la palabra como muchos grandes teólogos que hay en otros lugares, ¿cierto? Pero humildemente nos esforzamos por compartir el mensaje y vivir en oración para que el Señor nos guíe y nos conduzca y hable a través de nuestros labios y ponga su palabra en el corazón y en la mente de cada uno de ustedes, de los que escuchan. Por eso a Él sea la gloria y la honra en todo momento, en todo instante. ¿Ven? Póngase de pie, vamos a orar. Padre nuestro que está en el cielo, gracias Señor por su palabra y por su presencia en medio nuestro. Señor, deme y dele a cada uno de nosotros, a cada uno de los que estamos aquí, denos discernimiento para entender su palabra. Señor, denos sabiduría para buscar su palabra y rechazar toda palabra del enemigo, toda intención del maligno. Señor, líbrenos de toda artimaña del enemigo, porque sabemos que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y queremos permanecer firmes en su palabra. Queremos vivir en su presencia. Queremos depender solamente de usted, Señor. Ayúdenos a estar en el camino que usted ha trazado para nuestras vidas. Ayúdenos a ir por la senda angosta, a permanecer en esa senda angosta, Señor. No permita que nos apartemos ni a izquierda ni a derecha. No permita que nos apartemos de ese propósito que usted tiene para la vida de cada uno de nosotros, Padre. Usted nos ha traído, Señor, para la gloria suya, para la alabanza suya. Y no porque nosotros hayamos hecho nada bueno, nada poderoso, porque nada podemos hacer tan bueno que le agrade a usted y que nos salve a nosotros, Señor. Solamente rendirnos a usted, humillarnos ante usted, postrarnos ante usted y reconocer que nada somos, Padre, que somos débiles. Reconociendo esa debilidad, sabemos que su palabra, como se la dijo al apóstol Pablo, su poder se perfecciona en nuestra debilidad, Padre. Somos débiles. No tenemos, Señor, esa fortaleza que muchos tienen. No tenemos, Señor, esa vitalidad que muchos tienen en este mundo. Pero tenemos al Dios Todopoderoso, al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Dios omnipotente, al Dios omnipresente que está en todas partes y todo lo puede, al Dios que nos libra de toda obra del maligno. A ese Dios soberano tenemos, al único Dios soberano tenemos, al único Dios que se deleita en hacer misericordia, al único Dios que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable, para la gloria de su santo y perfecto nombre. Le alabamos, Señor, le exaltamos, Señor, honramos su santo y perfecto nombre y reconocemos su grandeza y reconocemos su soberanía y su poderío. A usted sea la gloria, a usted sea la honra, a usted sea la alabanza y a usted sea la adoración, Padre. Gracias por esta tarde,
Gracias por mis hermanos, bendígalos con bendición sobreabundante. Y gracias por los que hoy estamos y los que no pudieron estar, bendígalos. A la hermana Consuelo, ponga su mano poderosa en ella, Señor. Y ahora que llegue el hermano, la encuentre en perfectas condiciones, bien fortalecida y revitalizada, Padre. Y que todo lo que ella se ha hecho ya, seguramente esos té y esas bebidas caseras, sabemos que son las que las que ubicamos y tomamos para que nos fortalezcan. Sabemos que todo eso, Señor, que haya sido importante para su cuerpo y usted lo haya utilizado para fortalecerla y revitalizarla, Señor. Gracias por mis hermanos, gracias por cada familia, por cada hijo y por cada trabajo. El que no tiene, provéale conforme a sus riquezas en gloria. Abra puertas de trabajo, abra negocios, Señor. Puertas, Señor, de negocios, Padre, que sean cada día más y más abundantes, Señor, y mejores, Padre, para la gloria de su santo y perfecto nombre. A usted sea la honra por los siglos de los siglos.